Lecturas de la tercera semana de Cuaresma, miércoles 6 de marzo de 2024. Dios quiere que obedezcamos su palabra. Jesús nos invita a enseñar su palabra con exactitud. Catholic Back. Reflexión y fe. Una puerta a la esperanza. Del libro del Deuteronomio, capítulo 4, versículo 1, versículos 5 al 9. Y ahora, Israel, escucha los preceptos y las normas que yo les enseño para que los pongan en práctica. Miren, yo les enseño preceptos y normas como me lo mandó Yahvé, mi Dios, para ponerlos en práctica en la tierra en la que van a entrar, para tomar posesión de ella. Cúmplanlos y practíquenlos. Así serán sabios y prudentes ante los demás pueblos, que al escuchar estas leyes dirán: esta gran nación es ciertamente un pueblo sabio y prudente. Pues, ¿qué nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos a ella como lo está Yahvé, nuestro Dios, cada vez que lo invocamos? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga preceptos y normas tan justos como esta ley que hoy les promulgo? Pero cuidado, está muy atento a no olvidar los sucesos que vieron sus ojos, que no se aparten de tu memoria mientras vivas. Enséñalos a tus hijos y a tus nietos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 147. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica a Yahvé, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sión, porque reforzó los cerrojos de tus puertas y bendijo a tus hijos dentro de ti. Envía su mensaje a la tierra, y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, y esparce la escarcha como ceniza. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni le dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor, Jerusalén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 19. En aquel tiempo dijo Jesús: no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. En verdad, yo les aseguro a ustedes, el cielo y la tierra pasarán antes de que deje de cumplirse hasta la letra más pequeña o la coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de esos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe eso a los hombres, será considerado el último en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y los enseñe a los demás, será considerado grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Moisés saca lección de las experiencias pasadas y, para persuadirnos de que observemos la ley de Dios, nos invita a abrir los ojos.
Ustedes, que fueron fieles a Yahvé, están hoy todos vivos, mientras que los demás han muerto. Entre los muchos muertos que se agitan y pelean entre sí, en nuestro mundo, el creyente vive. Y también, ¿qué nación hay tan grande que tenga mandamientos tan justos como estos? Sin embargo, hay momentos en la vida en que nos asaltan las tentaciones y nos parece que, al dejar a un lado la orden divina, encontraríamos la felicidad. Entonces debemos recordar que esta ley es divina y que no necesita nuestra aprobación. No añadirás ni quitarás nada. ¿Qué nación hay tan grande cuyos dioses se acerquen a ella como lo hace Yahvé, nuestro Dios? Por una parte se nos pide creer en un Dios que no se ve ni tiene figura. Por otra parte, el creyente sabe que ese Dios se acerca a él, vive en la persona de Cristo, viene a darles ánimo y a sus militantes, sabe colmar el corazón de los suyos mejor que los dioses e ídolos que entusiasman a las masas. Toda la Biblia insiste en la realidad, en el valor histórico de dichas intervenciones, aunque, como lo dijimos, las intervenciones de Dios en tiempos de Moisés fueron transmitidas oralmente durante muchos años antes de ser puestas por escrito. No podemos pensar que son pura imaginación y tampoco podemos dudar de las intervenciones que siguieron a lo largo de la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, aun sabiendo que tal o cual relato no debe tomarse al pie de la letra. Muchas personas que estudian la Biblia sin conocer a Dios piensan que todo lo sobrenatural procede de una mentalidad primitiva y para explicar los milagros de una manera que respete las exigencias de su propia razón, inventan explicaciones muy poco dignas de espíritus no primitivos. Algunos dicen, si tal milagro no ocurrió realmente, no por esto dejaré de creer. Y si tal otro fue pura imaginación, no por esto deja de ser válida la enseñanza del Evangelio. Y así va el creyente aserruchándose la rama en que está sentado, hasta que de pronto se encuentre en el suelo. Pues, si Dios no intervino, tampoco somos los creyentes un pueblo elegido. Si las obras y prodigios de Dios no son históricos, tampoco sus palabras son históricas. Y por último, la Biblia solamente expresaría las creencias de un pueblo que reconoció la mano de Dios en sucesos comunes y que consideró palabras de Dios lo que Moisés y los profetas escribieron, pensando que tal debía de ser el pensamiento de Dios. El Salmo 147 se le considera un himno de alabanza a Dios Todopoderoso y Liberador. Canta la alegría del pueblo al regresar del exilio. Dios le restaura las fuerzas trayéndolo de vuelta a la tierra prometida. El himno revela el rostro de Dios Creador, liberador de Israel y defensor de los pobres. Bajo la protección de la providencia divina, el pueblo puede habitar tranquilo en su tierra. Con este Salmo 147 termina el descompás en la numeración de los salmos entre el texto original hebreo y las demás traducciones. Les aseguro que primero cambiarán el cielo y la tierra. Todo se cumplirá. La ley es una expresión que en el tiempo de Jesús tenía varias significaciones. Designaba el conjunto de mandamientos y prácticas ordenados por la religión judía. En este sentido, Pablo afirma que los cristianos procedentes de otro pueblo y otra cultura que el pueblo judío no tienen por qué observarlos. También la ley y los profetas era una manera de designar el libro sagrado. En varios lugares
la ley pasa a designar toda la religión judía basada en la Biblia, el Antiguo Testamento. Cuando Jesús dice, no vine a suprimir la ley o los profetas, se refiere a la Biblia de los judíos, o sea, el Antiguo Testamento. Todo se cumplirá. Jesús no se fija solamente en que sus oyentes judíos deben cumplir los mandatos de la ley que Dios les enseñó. Esta ley, o sea, las escrituras sagradas y la religión basada en ellos, son una etapa provisoria, pero necesaria en el camino que conduce a Cristo. Las profecías del Antiguo Testamento se cumplirán. Las promesas de Dios a Israel se cumplirán. Los ritos y los sacrificios expresan a su manera el misterio del pecado y del perdón, que recibirá su cumplimiento en la persona de Jesús. En una palabra, la religión judía no era solamente una ley que se debía cumplir en aquel tiempo, sino que anunciaba de antemano y expresaba en forma oscura todo lo que encontraría su forma definitiva en Jesús y en su iglesia. Las leyes de Israel se debían en parte a los fundadores de este pueblo, Moisés, Josué, Samuel. Luego los profetas habían propiciado una legislación social. Más tarde los sacerdotes presentaron, en otra forma, las leyes de Israel, insistiendo en las prácticas religiosas. Todas estas leyes están en la Biblia. A veces nos cuesta establecer un orden entre tantas prescripciones que no siempre se compaginan. Por eso, antes que viniera Jesús, los maestros de la ley empezaron a escribir libros más y más importantes para precisar todo lo que se entendía difícilmente y para adaptar las leyes de la Biblia para gente que vivía en un mundo diferente. Era útil este trabajo de los maestros de la ley, pero había algo mejor que hacer. Cuando Jesús propone una ley más perfecta, no se trata de renovar las leyes religiosas o de dar más mandamientos. Nos invita más bien a interiorizar el espíritu de la ley, o sea, el espíritu de la fe verdadera. Señor, gracias por tu palabra, tu evangelio y tus decretos. Con ellos tengo asegurada mi salvación. Te pido, Señor, me regales sabiduría y discernimiento para saber cumplirlos correctamente, como tú quieres. Gracias, Señor. Yo sé que no estoy solo. Amén. La lectura diaria del Evangelio es un encuentro con Jesús. La Sagrada Biblia no es un libro que hable de Dios, es un libro donde Dios nos habla a cada uno de nosotros. Atrevámonos a entrar en esa conversación. Dios les bendiga grandemente y el Espíritu Santo les ilumine en todo momento y en todo lugar. Amén, amén y amén.